Embolsados. Rusia finalmente determinó acelerar su ofensiva en Ucrania. En este contexto, las Fuerzas Armadas rusas comenzaron la captura del noreste de Ucrania, donde alrededor de 1.000 soldados ucranianos aparecen cercados por los avances rusos en un clásico movimiento de pinzas. Los soldados ucranianos resistiendo el embate ruso en esta región aparecen en una situación desesperante, asediados por las Fuerzas Armadas rusas, por un lado, pero además sin siquiera los más básicos insumos para la subsistencia, como documentan múltiples videos grabados por las propias tropas ucranianas demandando a sus superiores agua y alimentos. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 339 de Demoliendo Mitos en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Comenzamos esta transmisión de miércoles, en la cual por lo general nos acompaña Fernando Moragón, pero retrasamos la charla con Fernando para mañana, así que hoy vamos a presentar los avances rusos y el embolsamiento de alrededor de 1.000 soldados en el noreste de Ucrania, como así también toda la situación en el frente, los ataques llevados a cabo en Zaporilla y en Kiev, y finalmente algunas cuestiones ligadas a lo que evidentemente ya representa un cambio claro en la posición de Rusia respecto a la guerra, con declaraciones del día de hoy de Putin verdaderamente muy fuertes respecto a la captura de buques mercantes rusos y cómo va a responder Rusia a esto, ¿sí? Comencemos entonces paso a paso, demoledores y demoledoras, a presentar la situación en el campo de batalla, incluida naturalmente también el embolsamiento de 1.000 soldados en el noreste, pero comencemos mejor paso a paso por el norte. Solo como anticipo, en el noreste de Ucrania los rusos van a conquistar de aquí a muy poco alrededor de 1.600 kilómetros cuadrados de un golpe, nada más, ¿sí? El nivel de avances de las Fuerzas Armadas rusas en las últimas semanas, después de la operación mediática ucraniana y occidental con ataques en profundidad contra Rusia para generar la sensación de una recuperación ucraniana y noticias verdaderamente delirantes en los medios occidentales del tipo de los ucranianos están ganando y estupideces así. Bueno, 2 semanas de euforia por esa operación mediática y de repente, en parte como producto de las decisiones del mando ruso después de muchas dubitaciones, la decisión de acelerar, evidente, hoy sí Putin determinó acelerar claramente, eso ya parece claro como el agua, pero además también como producto de todo lo hecho anteriormente en el marco de una guerra de desgaste en la cual los avances no presentan lógicamente una continuidad perfecta, sino que presentan la forma de alguna manera de espasmos. Por momentos, avances muy fuertes y luego la detención, desgaste, hasta la destrucción de las defensas y ahí un avance fuerte nuevamente. Quiero comenzar entonces, si ustedes me acompañan con el mapa por aquí, un frente completamente nuevo, abierto en las últimas semanas, aquí en dirección hacia Ukliv, esto ya bien arriba, cerquita de Kiev directamente, en una zona hasta hace no mucho tiempo prácticamente no militarizada. Bueno, aquí los rusos comenzaron estos avances de cero y, por cierto, están generando un embolsamiento aquí de tropas muy importante en torno a la ciudad de Korenok. Solo como referencia de esto podemos presentar la situación en el inicio del verano, hace apenas un mes y medio, más o menos, principios de junio, más o menos. Aquí está la situación entonces aquí.
prácticamente nada, sencillamente territorios fronterizos. Bueno, al día de hoy, todo esto tomado y avances rusos cotidianos, generando no solamente este embolsamiento por arriba y por abajo, maniobra de pinzas de toda la vida, sino también un avance directamente hacia esta localidad de Lukiv. Por el norte también, más hacia el este, hacia el noreste, en dirección a Kharkov, evidentemente la decisión aquí también de acelerar y la captura muy importante de esta ciudad aquí de Kosacha Lopan, todo este territorio capturado en los últimos días. Una vez más voy a presentar el mapa hace mes y medio más o menos. Esto al 1 de junio, todo esto inexistente, ¿sí? Todo esto en poder de Ucrania, sin el más mínimo problema, incluso puede que más adelante también, en julio, ahí apenas un pequeño avance. Bueno, aceleran. Las tropas rusas están acelerando. Nosotros esto lo presentamos aquí en su momento, la decisión del gobierno ruso de finalmente acelerar, no como muchos querrían, incluso con ataques directos contra Europa, aunque cuidado, paciencia, ojo. Pero aquí comenzó otra avanzada, ¿sí? Con infiltraciones rusas y avances, y el objetivo de esto, clarísimo, 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 recontra, claro, la ciudad de Kharkov. Ciudad, por cierto, importantísima, esta sí que una ciudad estratégica para Rusia, la segunda ciudad más importante, perdón, para Ucrania, la segunda ciudad más importante de Ucrania, Kharkov, con más de 1 millón de habitantes, ¿sí? Una ciudad muy, muy grande, incluso si no recuerdo mal, un poco, bastante más de 1 millón de habitantes. En algún momento recordarán los debates sobre cuánto querrá Rusia al final de la guerra, y nosotros aquí entre los primeros presentamos Kharkov como uno de los objetivos estratégicos. Esto lo rechazaban, no, de ninguna manera. Bueno, posiblemente los rusos no vayan a comenzar una operación ofensiva de captura de Kharkov directamente, porque eso generaría muchísimas bajas y muchísimos costos, sino sencillamente de aquí a poco, una vez concluidos todos estos avances y concluido por sobre todas las cosas el avance aquí en el este, el cual vamos a presentar a continuación, van a generar los rusos sencillamente otra vez una maniobra de pinzas, una ofensiva de pinzas, el asedio de la ciudad y la captura de esa manera, ¿sí? Esto en Kharkov, entonces la captura muy, pero muy importante aquí de esta ciudad en Kosacha Lopan. En el noreste todavía, y aquí sí comenzamos con lo más importante, aquí los rusos protagonizan un avance con una velocidad quizás no vista desde el comienzo de la ofensiva rusa en 2022, ¿sí? Después de muchísimo tiempo empantanados aquí en Bochansk, en una ofensiva iniciada hace ya 2 años por lo menos, supuestamente, recuerdo que lo presentábamos aquí, por qué los rusos en el noreste de Ucrania en aquel entonces, combatiendo por Pokrovsk, si no recuerdo mal, ¿por qué querían una ofensiva por aquí? Bueno, ¿cuál la explicación? Básicamente generaban por aquí, ante el desgaste de las tropas ucranianas más al sur, en las zonas más importantes y más combatidas, bueno, los rusos querían generar por aquí el fijamiento de recursos, de tropas, de recursos materiales y demás, por eso comenzaron una ofensiva aquí con el objetivo de alguna captura, pero no con una operación en flecha en profundidad para un avance importante. Y así recuerdo a las tropas rusas combatiendo por esta ciudad de aquí, de Vovchansk, durante más de un año, más o menos. ¿Sí? Este pedacito de aquí, por encima de este río llamado Bobia, aparentemente, si no recuerdo mal, bueno, tomado y retomado y tomado y retomado por rusos y ucranianos 1.000 veces a lo largo de más de un año. Y por cierto, si retrocedemos otra vez a principios de junio,
La situación hasta entonces más o menos esa. Vamos a retroceder. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, atención. En ese entonces, principios de junio, ya habían finalmente conquistado Vovchansk después de, bueno, no me está ayudando mucho ahí, la plataforma. Con la paciencia de todos ustedes, demoledores y demoledoras, vamos a presentar el mapa a principios de junio. Bueno, no deberían aparecer. Ahora sí, bueno, es un error del mapa eso. En ese entonces, principios de junio, finalmente habían conquistado Vovchansk, pero apenas presentaban un pequeño avance fronterizo. Atención ahora a los avances rusos las últimas semanas aquí. Conquistaron todo este territorio por aquí, conquistaron también aquí por el norte, en otro, aquí una maniobra con forma de tridente, no solamente las pinzas laterales, sino también presión frontal. Conquistaron los rusos todo este territorio en las últimas semanas, acometieron una nueva ofensiva por aquí y por otro lado generaron un avance lateral por aquí, ¿sí? Importantísimo, el día de hoy capturada la localidad de Bodiane, aquí al sur, con el evidente objetivo de el embolsamiento de todo este área y su captura total en dirección a Prikolotne, esta ciudad aquí, ¿sí? Todos los días avances en este sentido, confirmados, por cierto, los ucranianos inicialmente rechazaban esto hasta el día de ayer, estos los avances día tras día, ¿no? Aquí 3, 4 días, estos los importantísimos avances rusos. Vamos a retroceder un poquito más a principios de agosto, hace nada, ¿sí? Esta es la situación por aquí, solamente con esta pequeña penetración. Bueno, día tras día, avances y el día de ayer finalmente la confirmación con un video ucraniano. Esta es la forma de documentar finalmente los avances. Bueno, no vamos a presentar esto porque acá presentan el avance de un grupo de 2 soldados atacados por drones ucranianos y eliminados en este lugar, con lo cual confirmada la presencia y el avance de los rusos en ese lugar. Hoy, entonces, ya solidificado eso y lo que generaba la sensación hasta el día de ayer de un embolsamiento hacia esta localidad de aquí, de Korne, próximamente, y por aquí de Ivanivka para generar el embolsamiento con el cierre aquí. Bueno, ahora los rusos comenzaron el avance hacia el suroeste, ¿sí? De alguna manera redireccionaron esto. Evidentemente, ante la velocidad de los avances, determinaron los rusos maximizar el embolsamiento, maximizar la bolsa y generar el avance no directamente hacia el oeste, sino hacia aquí, hacia el suroeste, en dirección a Prikolotne, esta ciudad de aquí, mientras por aquí avances y desde la ciudad de Vilikolodiaz, ya confirmada como ciudad tomada por los rusos. Esto también lo rechazaban los ucranianos hasta hace unos días, ya no. Bueno, por otro lado, el cierre del otro lado de esta bolsa. Aquí no presenta Ucrania una cantidad descomunal de soldados, no como en otros embolsamientos, recuerdo en el pasado, en el sur, de miles de soldados. Bueno, aquí no, pero más o menos alrededor de 1.000 soldados asignados aquí, según canales prorrusos y canales proucranianos, en una situación prácticamente de embolsamiento operativo, porque la salida de aquí ya muy, pero muy difícil. Y por otro lado, una vez más, la dirigencia política ucraniana determinó que nadie abandona sus posiciones a una costa de sus vidas, simplemente quieren retrasar lo inevitable a costa del fallecimiento de sus soldados. Una estrategia vista a lo largo de toda la guerra, bastante estúpida porque precisamente Ucrania carece de soldados por sobre todas las cosas, de cuerpos,
y por eso recogen a la gente de la calle, de los pelos, ¿no? Machucándolos a golpes, con cuántos casos de gente muerta y bueno, en el marco de esas cacerías humanas, documentadas todos los días por los transeúntes, videos, cientos y miles de videos del TCC, el servicio de movilización de reclutamiento ucraniano, cazando gente por las calles, varones, naturalmente. Es el gran punto débil de Ucrania. Aún así, la decisión política, la misma de siempre, la resistencia hasta la muerte. Desde el punto de vista militar, eso carece de lógica, más aún si las tropas representan el punto débil, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la decisión militarmente más inteligente en una situación así? Retroceder y generar, con las tropas escasas, una nueva línea defensiva, como aquí la decisión política de cara a la vidriera occidental, entonces aquí defensa hasta la muerte. El valor de esas vidas humanas para la dirigencia ucraniana, evidentemente, igual a cero, pero no solamente esto desde una perspectiva ética, moral, reprochable, sino además militarmente tampoco consentido esto. Pero para ellos consentido para la continuidad del apoyo occidental y, lógicamente, para, sobre la base de ese apoyo occidental, la continuidad de ellos en el poder, bueno, con sus espacios de poder y con sus ingresos intactos también, ¿no? Bien, esto aquí en el noreste, el objetivo, por cierto, más o menos aquí, en este área capturada aquí, esto lo quería presentar, quizás pueda así, más o menos. No quiero esta herramienta, perdón, sino que quiero la de medición, más o menos. La de medición, perdón. Esto más o menos así. Por aquí, alrededor de 24 kilómetros cuadrados. Hasta ahí. Bueno, acá un poco, incluso un poquito más. 35, bien. 24 por 56 kilómetros. ¿Cuánta superficie eso? 24 por 56. Y acá, según este cálculo así muy, muy general, 1.400 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Esto en el marco de una guerra de desgaste representa un montonazo, representa muchísimo territorio. Ciertamente no un territorio estratégico en el sentido de la captura de Kharkov o la captura en el sur de Sloviansk y Kramatorsk, pero aún así, tremenda mordida de el territorio ucraniano en esta zona, más aún en una guerra de desgaste. Y el objetivo último, naturalmente, aparece más abajo, primero con el avance sobre esta posición fortificada aquí y luego más abajo hacia Shevchenkove, esta otra posición fortificada, y así la captura de todo el territorio a orillas del río, en la margen derecha del río, si no recuerdo mal, el río, no el Dnieper naturalmente, sino el Donetsk, efectivamente, ¿sí? Es evidentemente el paso siguiente hacia aquí y mientras tanto hacia aquí, ¿sí? Y la captura primero de esto y luego van a querer, una vez más, van a querer Kharkov y posiblemente quieran bastante más hacia Kiev, ¿sí? Incluso la idea de todos los territorios hasta el Dnieper todavía ahí vigente. Más al sur, avances también no tan sustanciosos en cuanto a lo territorial, pero sí importantísimos, porque también después de, por cierto, esta es la zona del mapa, aquí en Zaporizhia, en esta zona de aquí, en una zona trabada durante muchísimo tiempo también, aquí la famosa zona de Orejov y de Mala Tomchatka, zonas combatidas desde hace mucho tiempo, incluso lo de Mala Tomchatka defendida a sangre y fuego durante mucho tiempo,
pudieron generar los ucranianos después de una avanzada muy rápida de Rusia, de derecha a izquierda, de este a oeste, generaron aquí finalmente, de esta manera, la estabilización de la línea defensiva durante meses, y los rusos pudieron finalmente determinar la ruptura de esto. Atención, aquí, 1 de julio, ni siquiera 1 de junio. Esta es la situación mucho tiempo, ya desde hace mucho tiempo atrás, aquí estabilizado esto de esta manera. Incluso recordarán que los rusos habían realizado avances en esta zona y retrocedieron después y pudieron generar la estabilización aquí, meses así, meses. Bueno, finalmente Rusia con una táctica de avances por aquí, de avances una vez más, dobles, por un lado, desde aquí, así, a Malatomchatka, y por otro lado, así, hacia Orejove, comenzaron este avance, ahí si puedo, bien. Comenzaron este avance en 2 líneas y según los últimos reportes ya habrían conquistado todo Malatomchatka y una parte de Orejov, debido a la situación desesperante de los soldados ucranianos, reportando esto en videos grabados y difundidos en canales militares ucranianos, pro-ucranianos, reportando lo desesperante de la situación aquí, ¿sí? Este mapeador, por ejemplo, otro mapeador ya considerando todo Malatomchatka tomado. Mientras tanto, lógicamente, los rusos con drones y con bombas, incluso en las posiciones fortificadas, acometen a Orejov. No quiero presentar imágenes truculentas. El apoyo ruso cuando los ucranianos presentan una posición fortificada muy grande, comienzan con los bombardeos, con el apoyo aéreo, ¿sí? Y esto genera el allanamiento del camino para las tropas en unidades de asalto, como siempre, muy pequeñitas, a raíz de la existencia de alrededor de 5.000 drones revoloteando todo el tiempo las líneas defensivas. Esto aquí muy importante, y después de esto, sinceramente, una vez tomado esto, toda esta región aparece verdaderamente muy vulnerable ante la falta de nuevas aglomeraciones urbanas utilizables como forma de defensa. Posiblemente después de esto quieran los rusos nuevamente el avance hasta aquí, hasta este río, y de ahí probablemente una ofensiva a Zaporizhia. Posible también. Y esto en no mucho tiempo más, Esto posiblemente en el venidero invierno en el hemisferio norte. Respecto a la situación de los soldados, por cierto, yo recién referenciaba la situación de los soldados. Aquí el video más importante distribuido en canales ucranianos, el reporte aparentemente dado, por cierto, incluso por los propios ucranianos, y verdaderamente muy fuerte las palabras de estos soldados aquí. Бажаю здоров'я, пане головнокомандуючий Збройних сил України, генерал-майор Драпатий Михайло Васильович. Я командир взводу. Bueno, el mensaje dirigido al comandante en jefe, Drapati, o Drapatoi, escrito en castellano, de ellos lo llaman Drapati, y básicamente presentan la situación y finalmente presentan la amenaza de abandonar las posiciones. Realizan la advertencia, presentan la amenaza de que si no los acompañan, si no los ayudan, si no despachan los insumos mínimos, van a abandonar las posiciones. Estos los soldados de la Brigada 121. Presento todo el video. Вогневої підтримки, роти вогневої підтримки 3-го батальйону військової частини А-7049. Mensaje de video dirigido a Ми Drapatoi. перебуваємо у відрядженні в 2-му батальйоні безпілотних систем військової частини А-7049. Yo sin control del volumen aquí, por eso medio molesto. Con la denuncia de la falta prolongada de relevos
escasez de agua y alimentos y problemas logísticos colosales. De acuerdo al comandante del pelotón, este muchacho hablando, su unidad aparece en posición desde abril, aunque en realidad el periodo de rotación debía presentar solamente un mes, con lo cual abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses en ese infierno. Una verdadera locura. Ningún cuerpo humano puede la resistencia de esto. Debido a la falta de agua y comida, el mensaje, algunos soldados presentan varios días en estado crítico. Ultimátum a Drapatoy entonces, si no nos envían refuerzos, abandonaremos nuestras posiciones. Y una de las frases mencionadas por este señor aquí, por este soldado, bebemos nuestra propia orina para sobrevivir. A la pelota. Por la falta de agua, sí, evidentemente. Bueno, esta es una técnica de supervivencia. Si uno en el medio de la selva o en algún lugar sin agua, la ingesta de la orina genera una rehidratación hasta cierto punto, deficiente lógicamente, pero mejor eso que el fallecimiento por deshidratación. Pero claro, esto es una medida súper extrema, ¿sí? Bueno, si esto es real, esto de bebemos la orina para sobrevivir, terrible la situación de esta gente y terrible el desatendimiento, el desinterés de alguna forma por estos soldados del batallón 121. Por cierto, una vez más, este video distribuido en los canales pro-ucranianos, no en los canales rusos, con lo cual, dado por cierto por ellos mismos. Además de todo esto, demoledores y demoledoras, ataques el día de hoy y el día de ayer, en las últimas 24 horas, muy pero muy fuertes. Otra muestra de la decisión de acelerar de Putin. En Zaporizhia, presentamos por aquí nuevamente el mapa. En Zaporizhia, por aquí, ataques al día de hoy. Eso, ahora sí. Bien. Ataques muy, pero muy fuertes con drones y con misiles. Los ucranianos, frente a la escasez, o más que escasez, carencia total de misiles interceptores Patriot, abandonaron la política de presentar infografías públicamente con la cantidad de misiles disparados y la cantidad de interceptores. Ahora, en muchos casos, no presentan información de ningún tipo, por eso para nosotros es mucho más difícil poder contabilizar exactamente cuántos ataques y dónde, pero las imágenes bastante claras, los ataques contra, atención a esto aquí, ataque en Zaporizhia, ahí bien visible, si uno atento, voy a retroceder, la llegada desde el cielo, ahí visible para ustedes, demoledores, sí, de ahí, pum, el misil, con ya, por cierto, varios puntos, varios lugares evidentemente en llamas, con lo cual misiles anteriores, muchos geranios, por cierto, 3 y 4, los geranios más modernos. Por aquí, imágenes, atención a esto, el Center, esto sin música, otro centro logístico, atacado por los rusos, después de que los ucranianos comenzaran en el marco de su campaña de ataques en profundidad de 40 días contra refinerías, centros logísticos y buques mercantes, con el objetivo, recuerden el objetivo abiertamente declarado por Zelensky de generar el mayor perjuicio para la sociedad civil rusa, para la población, para los rusos de a pie, para la sociedad, sí, para los civiles rusos, y que esto determinara mayor presión política sobre Putin y eso de alguna manera lo posicionara en la mesa de negociaciones, un delirio, el plan, y además violatorio, ataques con el objetivo del daño a civiles. Básicamente esos ataques representan un crimen de guerra, ¿sí? Si realizás ataques
contra objetivos civiles con el objetivo de daños civiles, directo o indirecto, cometés un crimen de guerra de acuerdo a el derecho internacional más básico de todos, desde la Carta de las Naciones Unidas hasta la Convención de Ginebra, ¿sí? Bueno, así abierto, dicho esto, además de ataques terroristas directamente contra autobuses y demás, bueno, esa campaña de 40 días, con el objetivo precisamente de un cambio de signo político o de posiciones políticas en Rusia y con el objetivo evidente de la promoción de la guerra en Occidente para un mayor apoyo europeo y estadounidense, eso generó 2 semanas de euforia, de ahora los ucranianos están ganando finalmente. Bueno, no más que eso, pero generó además, y esto es lo menos importante, determinó la reacción de Rusia de responder de la misma manera, acometiendo, atacando buques mercantes, ahora no en el mar de Azov, como los ucranianos, sino en todo el Mar Negro y por sobre todas las cosas en el puerto de Odessa, realizar ataques contra el puerto de Odessa cerrado y las consecuencias económicas para Rusia, para Ucrania de la inutilización del puerto de Odessa verdaderamente terribles. Y además, bueno, ataques contra centros logísticos, ataques incluso en algunos lugares contra puentes, ataques contra buques mercantes, contra el puerto, contra estaciones de servicio o gasolineras o como bombas o como las llamen, bombas de carga como las llamen en sus países. Bueno, una respuesta con la misma medicina, ¿sí? Y eso generó en Ucrania un efecto ante un daño parecido, ante las dos partes generaron un daño parecido a la contraparte, pero los ucranianos presentan una resistencia infinitamente menor, debido a menor población, menor territorio, menores defensas, por sobre todas las cosas, menores defensas, etcétera, etcétera. Acelerar. Para Rusia, si aceleraban los ucranianos, si aceleraban los rusos, evidentemente eso negocio para Rusia en términos relativos. Y esa es la situación actual, ¿sí? Por eso estos ataques, por aquí más imágenes de este ataque, aquí los bomberos trabajando en este centro logístico, Epicenter, si no recuerdo mal, ese es su nombre, bueno, destruido por completo, ¿sí? Las explosiones, por cierto, de esa magnitud, obviamente documentan la existencia de municiones en estos lugares, centros logísticos, centros comerciales, atacados en la madrugada, sin gente adentro, por eso sin víctimas fatales, o por lo menos ninguna reportada, o al menos no masivamente. Y esas explosiones y esos fuegos fenomenales, bueno, documentan la existencia de municiones, ¿no? Y no deberían, a veces los rusos también, todas las Fuerzas Armadas posicionan sus activos, posicionan sus municiones, posicionan su equipamiento en el lugar más protegido, a veces cerca de civiles, pero los ucranianos desde el principio, ¿sí? No solamente en la situación desesperante actual, sino que desde el principio está una de sus técnicas. Bueno, un poquito más de este ataque muy fuerte a Zaporizhia. Por aquí algunas imágenes, si no recuerdo mal. Bueno, imágenes. Más imágenes de lo mismo. Esto en Zaporizhia. Más al norte. Aquí otro ataque más. Bueno, no, estos ataques con drones. ¿Tan lejos un cuadricóptero? No quiero. Estos casi seguro Lancets, tan lejos los cuadricópteros por lo general no pueden. Bien. En Dnipro aparentemente reportes de ataques con misiles, los ucranianos ahora sin información pública al respecto. Sí algo de información sobre el ataque muy fuerte contra Kiev, alrededor de 138 ataques 138 ataques con drones y
un misil Iskander, un misil X-31 y otro X-35. Aquí las imágenes de los, si no recuerdo mal por aquí el mapa, sí, aquí el mapa con los ataques, básicamente desde el Donetsk, desde Gerson y desde el norte. Sí, con maniobras disuasivas en la parte final, pero casi rectos los ataques como demostración de la falta de defensas ucranianas. Si no, estos ataques, recordarán, los recorridos presentaban las líneas de los drones, los recorridos de los drones presentaban idas y vueltas, movimientos mucho más sinuosos que estas líneas rectas. Esto por la falta de defensas. ¿Qué más por aquí? Algo interesante. Bueno, estos los ataques. Declaraciones de Zelensky. ¿Recuerdo alguna cosita más? Bueno, esta es la única imagen. La única imagen en un centro en Brovary, cerca de Kiev. Un centro logístico también con un ataque muy fuerte. Los ucranianos, por su parte, no abandonaron los ataques. Aquí otro ataque con geranio. Bien lejos. Bueno. Ataques a locomotoras, esa otra de las novedades. Básicamente, infraestructura de doble uso, civil y... bueno, esto acá. Conmemorando los ucranianos el 1 de agosto, la 14ª División SS, en un acto histórico, conmemorando la actuación de los nacionalistas ucranianos de las divisiones SS en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A propósito de... Bueno, el otro día también una conmemoración de uno de los líderes del fundador, si no recuerdo mal, de las milicias, no puedo recordar ahora el nombre de la milicia nacionalista ucraniana con su bandera roja y negra. Recuerdo las iniciales en inglés y su nombre en inglés, pero no en español. Bueno, ya lo voy a recordar en un ratito. Su fundador, enterrado en Países Bajos, desenterrado y a pedido de los ucranianos y enviado a Ucrania para su reentierro y una suerte de conmemoración histórica, de reivindicación histórica a un nazi. Esto ya no caracterizable de otra manera. Un nazi con el colaborador de las SS, con el uniforme, todo. Acá no, ni neonazi, ni simpatizante. No, nazi hecho y derecho de aquel entonces, no Stepan Bandera, no Stepan Bandera, sino otro no tan conocido. No recuerdo ahora exactamente su nombre, lo voy a recordar en un ratito. Una figura, del nacionalismo ucraniano de los años 30 y 40. Bien. Los ucranianos, por cierto, no abandonaron los ataques en profundidad, pero presentan cada vez menos capacidad de daño. Por cierto, aquí la ruta de los ataques, alrededor de 1.000 ataques con drones llevados a cabo el día de ayer, en su inmensa mayoría esos drones interceptados por las defensas rusas. Algunos drones generaron efectivamente daño, pero ninguno en infraestructura verdaderamente estratégica como refinerías o como fábricas militares o, centrales eléctricas, etcétera. Interesantísima, frente a 1.000 drones, el trabajo de las defensas antiaéreas rusas, posiblemente en la batalla aérea de ataques con drones contra defensas antiaéreas, la batalla más grande vista hasta ahora en la guerra. Vamos a presentar imágenes de esos los láseres. Atención a eso, ¿no? Hay un impacto o un interceptor impactando o cayendo. Algunos impactos registrados.
Por aquí, por ejemplo, un puente peatonal, aquí a la izquierda, si no recuerdo mal, sí, hay un puente peatonal sobre una calle impactado con un dron, Какой ужас. sin víctimas, afortunadamente. Почему? Она работала мне вообще-то. Este es el puente. Esto, por cierto, no recordaré el nombre, esto en Novorossiysk. Aquí más imágenes bien espectaculares de las defensas. Aquí algunas imágenes más. Aquí pasando seguro, bueno, hay un impacto por ahí. Hay un impacto por ahí atrás también. Y aquí una casa o un local ubicado. No genera la sensación de un objetivo verdaderamente militar eso, para nada. Más imágenes de defensas, esto ya visto. Y aquí algunos daños, por ejemplo, acá en una planta de productos pánicos o de productos de panadería, ¿sí? Una terminal de grano y un tanquero. Aquí, por ejemplo, las imágenes, bueno, acá dañado el techo de esto, posiblemente esta panificación, esta empresa de panificación aquí, mencionada más abajo. Seguramente el puente visto antes, ¿no? Sí, es el puente en el video anterior, con todo el aspecto más que de un puente peatonal. Eso lo visto antes, no un puente peatonal, sino que... ¿Dónde ese video recién? Este de aquí. Estos los puentes utilizados para el transporte de granos entre silos y silos. Exactamente. Eso adentro de ese puente, una línea de... ¿Cómo llaman a esto? No una línea de montaje, sino una línea sin fin, llaman a un mecanismo de transporte circular, una línea sin fin, si no recuerdo mal, así lo llaman, y así transportado, en este caso, como silos en esa zona, ahí transportado el grano de un silo a otro, o de los barcos, o de los silos a los barcos. Esto ahí caído ahí el video y acá visible una vez más lo que presentábamos. Sí, exactamente, además a la derecha los hilos y a la izquierda agua, así que exactamente ahí afectado eso, ¿no? Bueno, esto acá el tanquero mencionado con un daño ahí en ese lugar, así que generan daño los ucranianos, pero no comparable al ruso, por sobre todas las cosas en la capacidad de intercepción de Rusia y en la capacidad de absorción del daño, ¿sí? De 1000 drones, bueno, 13 objetivos, o incluso si más, algunos objetivos alcanzados, bueno, comparado con el daño sufrido por Ucrania a raíz de directamente la cancelación total del puerto de Odessa, su principal centro de exportación al mundo, hoy cancelado, por ende el grano, el mineral de hierro, todos los productos, toda la industria metalúrgica, la industria de fertilizantes, la industria de granos, la industria alimenticia, todo eso cancelado y en partes pequeñas podrán como mucho la reorientación de ese comercio a través de vías terrestres, a través de camiones, en algún caso a través de transporte ferroviario, pero en el mejor de los casos podrán generar 1/3 de las exportaciones de eso, no más. Bueno, esa es la gran diferencia y es el golpazo para Ucrania en este ida y vuelta de ataques ucranianos inicialmente aquí en el Mar de Azov contra buques mercantes, hasta ahora respetados por ambas partes, y como contrapartida ataques de Rusia aquí en Odessa y al puerto de Odessa, y como consecuencia de esto el fin de Odessa como puerto de exportación ucraniano por excelencia. Todos los días ataques contra Odessa, todos los días ataques contra Odessa. Aquí posiblemente ataques
contra esto. ¿Y eso? Un vehículo de carga sobre el río Dniester. Tremendo, ¿eh? Y es un dron. Cada vez más los rusos utilizando los drones Geranio 3 y Geranio 4, básicamente los drones Geranio, pero a reacción, a chorro, por eso la velocidad. ¿Recuerdan? En el caso de los geranios convencionales, con hélice, con motor a hélice, el ruido, ¿no? Y una velocidad mucho menor. Estos presentan una velocidad de 600 kilómetros por hora. Atención a la velocidad de bajada de ese dron. Esto mucho menos interceptable, ¿no? Bien, bueno. Y las consecuencias de ese ataque. Y bueno, aquí las colas. Esto, claro, todo esto es un juego de una acción en conjunto. Por un lado, el cierre por aquí de este puerto y por el otro lado, una de las posibles salidas por aquí, por ese puente hacia o Moldavia, por aquí, o Rumania, más abajo, sí, en realidad más abajo, por aquí abajo, hacia allí. Bueno, ahí también ataques o destruidos los puentes, entonces ni siquiera pueden las exportaciones generar exportaciones por ese lado. Bien. Esto por el lado de los combates directos. Bueno, voy a presentar primero a Putin y sus palabras, su presencia en un ejercicio militar en el Pacífico, muy cerca de Japón, y sus palabras importantísimas. Y después quizás, si podemos, por cierto, muchas gracias a Jamín por sus 200 joyas. Desde hoy nosotros con la posibilidad de regalos, con esta nueva posibilidad de YouTube de regalos con joyas, sinceramente yo sin mucha idea de la forma de funcionamiento de eso, sencillamente activada la opción y a eso evidentemente ayuda la donación de estas joyas al canal. Así que mil gracias, Graciela Ortiz 6347 por este regalito. Bien, si nos acompaña el tiempo voy a presentar sobre el final una cuestión muy técnica porque los rusos habrían generado o prácticamente, si no ya definitivamente habrían generado ya o estarían generando finalmente una solución contra los drones y por sobre todas las cosas contra no solamente contra los cuadricópteros, sino contra los cuadricópteros y los Lancet también. Quizás no tanto contra los drones de largo alcance, como el Geranio, o bueno, o los equivalentes ucranianos, pero sí habrían generado una solución contra los drones de corto y medio alcance, por sobre todas las cosas para la protección de los vehículos blindados, en particular de los tanques. Presento primero lo de Putin, lo otro sí nos acompaña el tiempo porque no quiero transmisiones por pedido de ustedes tan largas, con toda razón, no todo el mundo puede más de una hora conectado al día, ya de por sí un montón de tiempo. Así que comenzamos con Vladimir Vladimirovich, aquí. Está la visita del presidente ruso Putin el día de hoy, abordando el crucero lanzamisiles Variag en Yuzhno-Sakhalinsk. Ahora voy a presentar en el mapa esto, como parte final de los ejercicios de la flota del Pacífico. Allí la llegada de Putin. Saludo. Capitán de la nave. Todos vestidos de gala, lógicamente, los marineros. Sable con sus respectivos. Bueno, las imágenes presentan a Putin abordando y saludando a la tripulación. Los ejercicios fueron realizados en el mar de Japón, más concretamente fueron realizados en el mar de Japón, en el mar de Ojotsk o Oyotsk, según la pronunciación, y en el noroeste del Océano Pacífico. Participaron 60 buques de guerra
y de apoyo, 30 aviones, helicópteros, drones, así como 13.000 militares. Bueno, una potencia militar como Rusia puede esto, ¿no? Una guerra contra toda la OTAN y además, al otro lado de Rusia, a 12 usos horarios de distancia, realizan un ejercicio militar, en otro escenario con el obvio objetivo de un mensaje a Japón y las fuerzas de la OTAN en el Pacífico, las fuerzas aliadas a la OTAN en el Pacífico, bueno, realizaron el ejercicio allí con 13.000 soldados, 60 buques de guerra en el mar de Japón. Quiero presentar el mapa como de muestra. En este no aparece, así que en Google Maps directamente. Vamos a presentarlo por aquí. Bueno, lo presento en el mismo mapa, así más sencillo, sin la carga de todo de nuevo. El mismo mapa de antes, este de aquí. Plataforma querida, ayúdame. Ahora sí, bien. Bueno, atención, ¿dónde esos ejercicios? Básicamente, al otro lado del globo terráqueo está el tamaño de Rusia. Aquí está el mar de Japón, aquí. Aquí esos ejercicios. Muy cerquita de Japón y recuerden, bueno, las disputas, acá el estrecho de Soya, las disputas territoriales más o menos congeladas entre Japón y Rusia por las famosas Kuriles, etcétera, etcétera, ¿no? La reivindicación japonesa de la soberanía sobre esas islas en poder de Rusia. Bueno, aquí esas maniobras, y lo más importante de las maniobras, bueno, además del hecho de las maniobras, el mensaje clarito, frente a el proceso de rearme acelerado de Japón, obviamente por mandato estadounidense, pero con un proceso de rearme tremendamente rápido, anticonstitucional, porque supuestamente ellos carecen carecen de fuerzas armadas, pero a través de un truquito legal generan la expansión de sus fuerzas armadas a pesar de la prohibición en la constitución japonesa de esto, incluso con declaraciones hace algunos días, recuerdo, no de la propia presidenta japonesa, pero sí de algún parlamentario japonés diciendo, Japón debería generar armas nucleares, directamente, así, sin más, una barbaridad de estas. Aquí las declaraciones, por cierto, de Putin referidas, las presentamos por aquí. Putin, por cierto, acá, cuidado esto, no muchas veces Putin vestido como miembro con un uniforme de la Armada rusa. Esto no muy común. Él generalmente vestido de civil, a veces con uniforme militar o con ropa camuflada y demás. Bueno, acá con uniforme de la Marina. Sus palabras, una parte de sus palabras, bueno, lo presento todo, atención, yo aquí con la traducción entera, esto un minuto, no tampoco tanto, esto un poquito más bajo, el ruido de fondo, ese zumbido de fondo por el ruido del barco, evidentemente, ¿no? Otro asunto que quisiera traer a la atención, el comandante de la Flota del Pacífico, Víctor Lina, acaba de referirse a la escolta de nuestros buques dentro del área de responsabilidad. Deseo llamar la atención sobre las decisiones adoptadas recientemente por la Unión Europea. Atentos. Observamos que las autoridades de ciertos estados, en violación del derecho marítimo internacional, están intentando restringir la navegación de los buques operados por nuestros operadores económicos, civiles, quisiera enfatizar. Más recientemente han llegado incluso a contemplar la posibilidad de apoderarse de nuestros barcos y vender nuestra propiedad tomada ilegalmente. Esto no es, por supuesto, otra cosa más que piratería y robo descarado. Si tales acciones comienzan a implementarse en la práctica, no tendremos más remedio que responder de manera recíproca. Y no necesariamente en aquellas aguas donde se producen incursiones contra nuestros buques de guerra y se están planificando buques
sino donde quiera que lo consideremos necesario y conveniente en cualquier lugar, incluso dentro del área de responsabilidad de la Flota del Pacífico. Del otro lado, aquí, en el Pacífico, cerca de Japón. Solicito que se le preste la debida atención. Ya se han emitido las instrucciones correspondientes al ministro de Defensa. Tengo conocimiento de que se han transmitido al mando de la Flota del Pacífico y solicito asimismo que se presenten propuestas sobre este asunto para su consideración. Y la última partecita de la advertencia de Putin. Para concluir, sin embargo, quisiera enfatizar una vez más que Rusia, al tiempo que refuerza su seguridad tanto en general como en regiones específicas del mundo, permanece siempre abierta a la búsqueda de compromisos mutuamente aceptables con todos nuestros vecinos y todos nuestros amigos, y estamos dispuestos a hacerlo sobre la base del debido respeto de los intereses mutuos. Bueno, siempre Putin frente a la advertencia o la toma de una decisión drástica en respuesta de una provocación, Putin siempre con la oferta de nosotros querríamos, en realidad, la negociación, el acuerdo, el derecho, pero si no, entonces esto. Bueno, y acá muy clara la advertencia de Putin. Si más buques rusos capturados o por los franceses, como recuerdo, o por los británicos, como recuerdo también, o como, si no recuerdo mal, en algún caso con los Países Bajos o Bélgica, capturas, a veces después liberados los barcos, a veces no, bueno, los estadounidenses con algún barco capturado también y vendido como chatarra. Bueno, entonces nosotros también con la captura de barcos mercantes de ustedes, buques civiles, o tanqueros, ¿no? O petroleros, o gaseros, o buques de contenedores, o buques cisterna, o buques de transporte de mercancías, buques mercantes. Bueno, en buena hora. Sí, comienzan los otros. Comenzó Occidente con esto, la OTAN. Bueno, es hora de que Rusia responda palo por palo. Y después, bueno, una vez vistas las consecuencias de los actos, ahí reaccionarán los europeos, reaccionarán los estadounidenses, los europeos o quienes perpetren estos actos de piratería. Y si no reaccionan, bueno, entonces Rusia deberá responder escalando también y de la misma manera que sus adversarios, ¿sí? No lo comenzó Rusia este proceso de captura de los buques. Tiempo para presentar lo de los drones. Bueno, presento un poquitito más, y nosotros todavía con algo de tiempo, sobre esta cuestión de el desarrollo de un sistema antidrones de nombre Arena M, por lo menos esta es la versión más avanzada, muy interesante. Voy a comenzar con la presentación de esto a través de las palabras del propio... pero no, fuera, querido. Ay, StreamYard, yo con canas verdes sacadas por esta plataforma de porquería a veces, pero bueno. Y quiero esta otra imagen aquí, ¿por qué mostrando lo otro, estimados? Bueno, ahora sí. Bien. Este Zaluzhny, hasta hace, bueno, sí, el comandante en jefe de las fuerzas ucranianas hasta hace algunos años, en términos militares, un buen militar, sin lugar a dudas, de la escuela soviética, hablando sobre los desarrollos tecnológicos rusos, la respuesta de los rusos al armamento occidental y la inventiva rusa y cómo fueron generando los rusos respuestas a todos los sistemas de armamento occidentales hasta ahora, dicho por el propio Zaluzhny. Atención a esto. Lo voy a presentar como introducción a este nuevo sistema ruso muy novedoso para la intercepción de drones en el campo de batalla. No los drones de largo alcance, sino los drones atacando tanto soldados como vehículos blindados, etc. ¿Sí? Bien, acá Zaluzhny, atención. Physics. And those laws of physics have led to what I am telling you today as an absolute...
Bueno, estas son las leyes de la física, según Zaluzhny, y esas leyes de la física llevaron a un hecho hoy absoluto e innegable. Undeniable fact. By the time we reached the year 2026, Ukraine had Esto de finales del año pasado. Cuando estemos de hace un tiempo, de hace unos meses, esto sí, cuando estemos en a principios de 2026, already deployed everything as an absolute undeniable fact. By the time no, perdón. Esto de ahora, no del año pasado, cuando finalicemos el año 2026, ahora the sí, year 2026, Ukraine had already deployed Ucrania habrá desplegado todos los sistemas de every single armas type occidentales, of weaponry, well, except perhaps for quizás con la excepción de los misiles Tomahawk, no entregados hasta ahora, Tomahawk missiles, except perhaps quizás por la excepción del armamento nuclear, obviamente no entregado a for Ucrania, nuclear armaments, except perhaps for massive aircraft carriers, or except y tal vez quizás por los aviones F-35 y los bombarderos estratégicos occidentales. perhaps for the F-35 fighter jets that NATO currently possesses, and it had applied all of their highly complex Pero fuera de estos, todos los otros sistemas de armas de la OTAN más modernos y más operational complejos, doctrines. todos fueron entregados a Ucrania con sus respectivas doctrinas operacionales. Look, the available resources have been completely exhausted. Y todos esos recursos militares fueron completamente extinguidos. Russia has managed to find a specific countermeasure for every one of them. Rusia pudo generar contramedidas o una medida recíproca, una solución a todos estos sistemas. It all began with the deployment of the HIMARS systems, which gave the Ukrainian armed forces the real opportunity to liberate the Kherson region. Todo comenzó con la entrega de los sistemas HIMARS, lo recordarán, que le dio la oportunidad a Ucrania de liberar a todo Gerson. Regardless of what anyone might say about it. It was HIMARS systems that successfully liberated Kherson. Fueron los sistemas HIMARS los que liberaron Gerson. Bueno, esta es su interpretación. Recuerden el repliegue de la ciudad de Gerson llevado a cabo por Surovikin. Sobre Surovikin, muy interesante la charla con Fernando el domingo pasado, no la desaprovechen por los rumores sobre el regreso de Surovikin a las Fuerzas Armadas rusas. Bueno, fueron los sistemas HIMARS los que llevaron a la reconquista ucraniana de Gerson. Modern artillery with French Caesar units secured the liberation of Zminy Island. Bueno, y la isla Zminy fue retomada con los sistemas franceses César. Yo aquí no tan de acuerdo con Zaluzhny, pero bueno. HIMARS were liberating Kherson. Exactly a month later, they turned into, well, a pointless thing that's just impossible to use. Un mes después de la liberación de Gerson, gracias a los sistemas HIMARS se volvieron una cosa sin el más mínimo sentido, un armamento completamente anticuado, imposible de utilizar por el desarrollo de contramedidas rusas, ¿no? Es el mensaje de Zaluzhny. That's only half the trouble. The other trouble is that military science develops very simply on one hand, but very complexly on the other. In military science, there's the concept of the emergence of a weapon. So a weapon emerges. The next thing. Bueno, esa es una cuestión. Después hay otra cuestión respecto a la emergencia, la aparición de armas. That emerges after the weapon is the forms and methods of its application. That's how empires are. Primero, según este concepto de la emergencia de armas o la aparición de armas, primero aparece el arma, primero emerge el arma, después aparece la doctrina para su aplicación. Born, by the way. According to one Así surgen los imperios, por cierto. French scholars' theory, that's how the French Empire emerged, which, besides inventing the regimental cannon, законом физики. Bueno, de esa manera surgió, por ejemplo, el imperio francés a partir de la invención del cañón de artillería. Esto de manos, obviamente, a manos de Napoleón, obviamente la referencia aquí, ¿no? В 2026 році Україна застосувала усі види озброєнь, ну, окрім хіба що томагавків. Bueno, aquí repetido lo mismo. Sí, un poquito más. 2 veces puesto el mismo video, uno pegado.
За теорією одного французького вченого. Так з'явилась Французька імперія, яка, крім винайдення армати полкової, dio lo mismo. Bueno, lo interesante de acá, Zaluzhny reconociendo esto, ¿no? La entrega de todos los sistemas de armas más modernos, con algunas excepciones, como las armas nucleares y los Tomahawk, y para todos ellos los rusos generaron una respuesta. Aquí, por cierto, la noticia, también mostrable por aquí, de los F-16 entregados a Ucrania, y en este momento los F-16 ucranianos, según este titular de Military Times, una publicación especializada en lo militar, los F-16 ucranianos se están desgastando debido a la intercepción de drones rusos. Bueno, los F-16 entregados a los ucranianos, como los ucranianos con miedo, con temor a la pérdida de los drones a la pérdida de los aviones F-16 en el caso de enfrentamientos directos contra la Fuerza Aérea Rusa, entonces los F-16 bien lejos de la línea de contacto, interceptando drones sobre territorio ucraniano, y eso está generando el desgaste de los F-16, otra de las superarmas occidentales entregadas como gran salvación de Ucrania. Bueno, y ahora sí, ¿cuál es la nueva novedad de los Ruski? Este sistema de intercepción de drones, aquí presentamos algunas imágenes, conocido una vez más como Arena M, y ya equipado en muchos, a partir del mes pasado, equipado de serie en muchos de los tanques, en los T-72, en los T-80, en los T-90 también. Aquí visible, vamos a presentar, un T-90 en las pruebas experimentales en la fábrica, y estos 9 T-90 ya presentan este sistema de fábrica, de equipamiento. Aquí pasando el tanque, y ahí visible el sistema a sus lados. Ahora lo vamos a presentar más chiquitito. Bueno, ¿cuál es la forma de funcionamiento de este sistema? Muy, pero muy interesante. Básicamente, ¿por qué? ¿Por qué lo de interesante? Hasta acá, ¿cuáles las formas de intercepción de cuadricópteros o de drones Lancet, por ejemplo, rusos, o de los drones de corto y medio alcance para el ataque de o soldados o vehículos armados? Bueno, o bien una suerte de fuego de metralla. Es hasta ahora la única forma más o menos, sí, no la puedo caracterizar, verdaderamente no lo puedo caracterizar como efectiva, pero la más efectiva de todas, ¿sí? O la menos inefectiva. Esa es la única forma de realizar intercepciones, y realizan pocas intercepciones. De lo contrario, ¿cuál es la otra forma de intercepción? Básicamente, la utilización de misiles interceptores. ¿Cuál es el problema de esto? El misil interceptor presenta un valor elevadísimo, representa un bien muy escaso, y los drones aparecen en enjambres de a decenas. Entonces, 1, 2, 4 misiles interceptores como mucho, además de la necesidad de radares, etcétera, etcétera, de millones de dólares estos interceptores, para la intercepción de drones baratísimos y en cantidades enormes. Bueno, después también por ahí la posibilidad de intercepción de un dron con otro dron, pero aquí la cuestión, no tanto una cuestión de cantidad o de costo, sino de la necesidad de, por cada dron interceptado, bueno, un operador dirigiendo un dron en dirección a otro dron, y así pueden la intercepción de drones más bien grandes, o bien de largo alcance, o bien los drones cuadricópteros ucranianos más pesados, los drones pesados, cuyo nombre abandonó en este momento mi cabeza, pero los drones más pequeños, cuadricópteros o incluso sistemas parecidos a los Lancet, de drones ofensivos, no drones pesados, los Baba Gayar, si no recuerdo mal, el nombre de los drones pesados ucranianos. Bueno, los drones más pequeños de ataque, esos muy difícilmente interceptados, porque ellos con vuelos muy cortos, a menudo incluso drones cableados,
entonces es imposible que otro operador del lado de enfrente vaya capitaneando un dron con un joystick, con un comando, para la intercepción de un dron volando apenas unos pocos minutos, ¿sí? Esto también una forma de intercepción bastante poco efectiva, inefectiva. ¿Cuál entonces la invención de los rusos? Ni misiles, ni drones, ni metralla, ¿no? Ni fuego antiaéreo. Esta la invención de los ruski ahora. Bueno, acá al visible, para todos ustedes, arriba un misil, pero también interceptable un dron o incluso un cohete. Originalmente este es un sistema desarrollado para la intercepción de los cohetes antitanques, los famosos Manpads o demás, proveniente de la parte superior. Recuerden que los Manpads, los cohetes antitanques, desde hace ya bastante tiempo, no presentan una trayectoria, plana, porque en ese caso colisionan con las partes laterales de los tanques más fortificadas, sino que generan una trayectoria plana inicialmente y después, antes de la intercepción, ascienden, realizan un ascenso y después descienden sobre la parte superior del tanque, la parte de la torreta, la parte menos fortificada. Por eso estos sistemas aparecen diseñados, aparecen dirigidos hacia la intercepción de objetos provenientes de arriba. Lo mismo si un misil, lo mismo si un cohete de un lanzador antitanques o incluso un dron. ¿Y cuál es la forma? Aquí el video de esto. Bueno, esto en cámara súper lenta. Lo voy a presentar una vez, otra vez esto muy rápido, pero atención. En el video de arriba, ahí descendiendo un cohete antitanque y antes de su llegada genera con un radar y con un lanzador de perdigones, genera un lanzamiento, el tanque con este sistema defensivo, y eso inmediatamente genera el lanzamiento de un proyectil de perdigones. Y ahora en el video de arriba, después de la primera explosión por el lanzamiento, esos perdigones van a determinar la explosión del dron o del cohete en este caso, a algunos metros, a 5 metros del tanque, pero el tanque con capacidad de tolerancia a la explosión de esto a 5 metros con su propia armadura acorazada, ¿no? Atención, ahora ahí la primera explosión y ahí la explosión arriba a la derecha del misil. Lo presento otra vez. Ahí la primera explosión, me acompañan demoledores y demoledoras, ¿no? Con la imagen, aquí arriba el misil y después del lanzamiento, ahí el lanzamiento en cámara lenta, pum, y ahí la explosión del misil. Lo mismo en el video de abajo, atención, en el video de abajo un lanzamiento con un RPG, evidentemente, un sistema de cohetes antitanques menos desarrollado, por eso el vuelo plano, estos muy populares, muy baratos, pero menos efectivos. Y acá lo mismo, ahí, pum, ahí bien visible en el video de abajo, la salida del sistema defensivo, el disparo, pim, ahí, y la explosión de el misil por debajo, el cohete, ¿no? Ahí visible, ahí aparece como el cartucho disparando esos perdigones arriba, ping, y una vez inmediatamente después de la explosión para el lanzamiento de ese cartucho, los perdigones generan la destrucción del misil. Ahí, pum, primero una explosión y después la otra. Ahí la salida, una explosión y después la otra. Por eso casi esto en cámara súper lenta. Al ojo humano esto genera como una sola explosión, pero en realidad dos. Primero la del disparo de los perdigones y después la intercepción del misil o del dron. Aquí, demoledores y demoledoras, una infografía interesante. Bueno, este es el sistema de defensas montado en la parte superior del tanque. Me acompañan, ¿no? Ahí, acá a la derecha, la
posibilidad de intercepciones. Puede, por ejemplo, la intercepción de granadas RPG o cohetes RPG, como el del segundo video. Puede la intercepción de artillería o del disparo de otro tanque. Puede, arriba de todo, la intercepción de ATGM. Una vez más, estos los Manpads, por ejemplo, ¿no? Los cohetes antitanques más modernos con capacidad de elevación y de descenso, estos mucho más complejos. Puede la intercepción, lógicamente, de drones FPV, perdón, los drones en primera persona, los cuadricópteros, aquí abajo de todo, y la llamada munición merodeadora o básicamente los Lancet, ¿no? Tipo Lancet, estos misiles. Puede todo eso a un costo muy bajo y con alrededor, bueno, acá el sistema, acá la explicación del sistema, dentro de este semicírculo blanco, el radar todo el tiempo activo, y una vez detectado antes genera el disparo de estas municiones explotando y la dispersión de las municiones a algunos metros del tanque y la destrucción aquí de los drones o aquí de este misil, ¿sí? Bueno, tema de costos, esto barato. Tema de cantidades, cada tanque presenta por lo menos 20 municiones, de estas municiones con perdigones adentro, con lo cual, bueno, no infalible, pero si uno quiere la destrucción de un tanque, antes podía con 1, 2, 3 drones, ahora recién va a poder a partir de la utilización de todas las municiones defensivas, con lo cual necesarios primero 20 drones para que recién después el tanque desarmado desprotegido y recién después puede comenzar el ataque contra el tanque desprotegido. 20 sistemas defensivos por tanque genera una protección interesante. Y más aún considerando la posibilidad de que en el futuro, casi con seguridad, van a generar, además de 20 sistemas defensivos o 20 municiones de estas por cada tanque, seguramente generarán un vehículo especializado, un acorazado especializado, acompañando una formación de tanques o de vehículos blindados, solamente equipado con sistemas defensivos, con lo cual podrá quizás presentar, en lugar de 20, 100 municiones, disparando estas municiones, protegiendo al grupo de tanques, ¿no? Interesante, esta es la inventiva de los rusos. Por aquí, esto distribuido por los ucranianos, y acá una muestra del funcionamiento ya en batalla, esto de los últimos días, ya los primeros ejemplares, o sea, los primeros tanques equipados con esto, vistos. Perdón, esto sin música, ¿no? Ahora sí. Bueno, ahí, por ejemplo, esto muy rápido, pero bueno, acá un dron captando el ataque de otro dron y pip, en lugar de el impacto encima del tanque, el impacto en realidad a unos metros y por eso este tanque sobreviviendo el dron y avanzando sin problemas, ¿no? Y esto distribuido por la propia gente de Azov. Ay, está chiquitito acá, quiero un poco más. Aquí otro y este también, aparentemente, según lo referido por este informe, también interceptado. Hay el ejemplo. Por acá, si no recuerdo mal, otro video más. Finalmente lo interesante, finalmente este mismo tanque destruido, si no recuerdo mal este de aquí, sin imágenes, vamos a poner un chiquito grande, este u otro tanque destruido por los ucranianos, estas imágenes, un tanque destruido, pero, ¿cuál la novedad de esto? Que en estos tanques, precisamente, y aquí la captura de la imagen en el momento exacto, aquí uno de los tanques atacados y efectivamente dañados, los sistemas esos defensivos ya parecían agotados. Acá. En estas cajitas, cada una de las municiones ya parecían todas usadas. Bueno, entonces pudieron la destrucción del dron pudieron la destrucción del tanque en este video de los ucranianos
con 52 drones. Claro, primeros 20 interceptados y después otros 30 más o menos para finalmente la destrucción del tanque. Alguien por ahí responderá, bueno, pero entonces el sistema no presenta una efectividad absoluta ni infalibilidad. No, el sistema para nada infalible, pero esto es una cuestión de economía de recursos. Si ahora para la destrucción de un tanque deben realizar el disparo o el lanzamiento de 52 o 57 drones, no recuerdo exactamente la cifra exacta, pero algo así, bueno, eso genera un cambio en la ecuación de costos y de disponibilidad de recursos y de arsenales, ¿sí? Antes podían la destrucción de un tanque con 3 o 4 drones y ahora recién pudieron una vez agotadas las municiones del sistema defensivo llamado una vez más Arena M. Recién pudieron con 57 drones, ¿sí? Entonces, la disponibilidad de drones mucho mayor, necesaria para los ataques, y el costo de esto muchísimo mayor. Con el correr de los días, perdón si presento esto de manera un poquito imprecisa, esto recién publicado el día de hoy, una cuestión muy técnica, quizás después podamos junto a Fernando y a Juan Antonio, con el correr de los días, presentar esto con un poquito más de evidencias, con más videos, con más conocimiento técnico, pero bueno, lo interesante de acá, aparentemente los rusos, con un sistema de defensa contra drones desarrollado, ya efectivo según los propios ucranianos y con la posibilidad de un desarrollo aún mayor y finalmente tal vez, la aparición entonces de un sistema de defensa controlando la revolución de los drones. ¿Sí? Así la podemos caracterizar, una revolución verdadera en la técnica militar e incluso en la doctrina militar con la proliferación masiva de drones de corto alcance. ¿Sí? Interesante, muy, pero muy interesante. Lo vamos a presentar seguramente en los próximos días también con mayor conocimiento. Muchas gracias, por cierto, a Heriberto Toledo por las joyas, por el regalito. Estimados demoledores y demoledoras, nosotros redondeamos hoy por aquí. Recuerden acompañarnos en nuestro canal en Patreon. También nos pueden ayudar a través de las membresías aquí. Mañana, Fernando. ¿Sí? Lo que no pudo Fernando hoy, en realidad Fernando es fanático de la astronomía, entonces hoy quería presenciar el eclipse, por eso retrasamos la charla nuestra de todos los miércoles para el jueves. Y el viernes, recuerden que el viernes en el horario de la tarde de Europa y de la mañana en América Latina, independientemente de los países, de los demoledores y demoledoras allá, hacia Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Brasil, México o cualquier país centroamericano. Bueno, más o menos la mañana por allí. Vamos a comenzar con un programa semanal de resumen geopolítico, ¿sí? Tantas cosas todos los días a veces generan un poquito de barullo, de confusión, uno ya ni recuerda las cosas vistas hace apenas unos días. Entonces, en ese resumen geopolítico, el viernes, vamos a presentar lo sucedido en la semana en términos de lo más importante geopolíticamente, ¿sí? Vamos a recapitular la semana con algunas sorpresitas, algunas cositas también de cara a la semana venidera. Eso a la tarde de Europa, mañana de América Latina y después a la noche nosotros, como siempre, con las charlas de todos los viernes junto a el querido Juan Antonio Aguilar. Así que todo el mundo invitado este viernes a esa primera transmisión en vivo, lógicamente. Seguramente vamos a cometer errores, pero bueno, así las cosas. La primera vez es una cuestión de prueba y error, pero la idea para mí interesante, ¿no? Incluso para nosotros también, para recapitular la semana y generar un poquito de sentido de tantos hechos y tantos análisis nuestros todos los días. Al final uno un poco ya como superado, bueno, un resumen, una horita como máximo, resumen, recapitulando la semana. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado como siempre. Los queremos mucho. Un beso y un abrazo y hasta mañana junto a Fernando. Chau, chau.